Era el 4 de julio de 1969, exactamente a las 10:16 de la noche, cuando el joven de 16 años David Faraday y su novia de 17 años Betty Lou Jensen fueron brutalmente abatidos en un camino de amantes remoto en Vallejo, California. La pareja había estado en una cita en el parque Blue Rock Springs, un lugar popular para parejas jóvenes que se detienen y disfrutan de la noche. Pero su noche se convertiría rápidamente en un sueño. 2 disparos resonaron, golpeando a la pareja con fuerza mortal. El sonido de los disparos ecoó a través de la oscuridad, dejando detrás de un silencio extraño. Al conocerse la noticia de la doble homicidio, los investigadores acudieron al lugar, donde encontraron los restos mutilados de David Faraday, inclinado sobre el volante, y Betty Lou Jensen, yaciendo en el suelo, su vida escapando. El aire estaba lleno del olor a pólvora y el olor a hierba fresca recién cortada. La cinta de crimen rodeaba el coche, bloqueando la vista de los curiosos. El parque, que una vez fue pacífico, ahora era un escenario del crimen, lleno de los restos de una tragedia sin sentido. Un sentido de shock y horror se cernía sobre el área como una nube oscura. En el centro de la carnicería estaba el coche, un Chevrolet Bel Air azul, sus ventanas rotas, y sus puertas colgando abiertas. El asesino había dejado atrás un mensaje criptográfico, escrito en la acera con tinta roja: "Esto es el Zodíaco hablando". El mensaje criptográfico se convertiría en un sello del modus operandi del asesino, dejando a los investigadores con una pregunta aterradoramente persistente: ¿quién es el Zodíaco, y qué quiere? Los motivos del asesino permanecieron un misterio, incluso mientras el recuento de muertes continuaba aumentando. El estilo del Zodíaco era uno de brutalidad calculada y juguetear con la muerte. Testigos en la zona informaron haber escuchado un disparo fuerte, seguido del sonido de neumáticos chirriando. Unos pocos valientes afirmaron haber visto a una figura huyendo del lugar, pero sus descripciones eran confusas e inconclusivas. Lo único que estaba claro era que la vida de una joven pareja había sido brutalmente cortada. A medida que la policía comenzó a recorrer el área, encontraron algunas piezas clave de evidencia, incluida una pieza de tela atrapada en el mango de la puerta del coche y un fragmento de una vaina de casquillo, en el suelo. El caso enviaría ondas de choque a la comunidad, y la búsqueda del asesino del Zodíaco había comenzado. Antes de seguir adelante, asegúrese de pulsar el botón de suscripción y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Desde los oscuros callejones hasta la más remota selva, estamos excavando la verdad y echando luz sobre los crímenes más impactantes de la historia. Así que, atenámonos, amigos, y prepárense para un viaje salvaje. Voy a llevarlos de regreso al comienzo de esta historia, que comenzó en la década de 1960 en el norte de California. La era de cambio social y agitación, mientras el mundo se enfrentaba al movimiento contracultural. En medio del caos, un asesino emergió, dejando atrás una senda de muerte y destrucción. El asesino del Zodíaco reclamaría al menos 5 víctimas, pero la verdadera tragedia radica en el hecho de que nunca fue capturado, y su verdadera identidad sigue siendo un misterio hasta hoy en día. A medida que nos adentramos en el caso, conocerán a las personas que conocían al Zodíaco, a los investigadores que estaban detrás de él, y a las víctimas cuyas vidas fueron desgarradas por sus acciones brutales. Desde los mensajes criptográficos hasta los crímenes brutales, exploraremos cada aspecto de esta oscura y retorcida historia. Exploraremos las posibles motivaciones, los posibles sospechosos, y las razones por las que el asesino del Zodíaco logró evadir la captura durante tanto tiempo. Y, por supuesto, examinaremos la evidencia, o la falta de ella, que quedó atrás. A medida que desentrañamos los hilos enredados de este caso, verán que el asesino del Zodíaco era un personaje de cameleón, capaz de mezclarse sin problemas con su entorno. Era un manipulador maestro, que utilizaba su encanto y su carisma para atraer a sus víctimas a una falsa sensación de seguridad. Y, era un asesino calculador, que planificó y ejecutó cada uno de sus crímenes con cuidado, siempre dejando atrás un mensaje de firma. El asesino del Zodíaco era un producto de su tiempo, un símbolo del lado oscuro de la psique humana, y un recordatorio de que incluso en las comunidades más idílicas, el mal puede acechar en las sombras. Los crímenes del Zodíaco fueron un presagio de las fuerzas oscuras que se estaban reuniendo en las sombras, y su legado seguiría inspirando numerosos libros, películas y documentales.
Su modus operandi sería estudiado por criminólogos y agentes del FBI, y su caso se convertiría en un ejemplo clásico de los tipos más enigmáticos de crímenes. Pero, a medida que nos adentramos en las profundidades de este caso, verán que el asesino del Zodíaco era más que un villano que atraía la atención de los medios, era una persona humana, impulsada por una mezcla compleja de motivaciones y deseos. A medida que nos adentramos más en el caso, verán que el asesino del Zodíaco era un maestro de distracción, dejando atrás una senda de pistas diseñadas para confundir y engañar a los investigadores. Era un individuo astuto y resuelto, siempre permaneciendo un paso adelante de la ley. Pero, a pesar de su astucia, el asesino del Zodíaco era un producto de su entorno, una reflexión de las impulsiones oscuras que estaban bullendo debajo de la superficie de la América de los años 1960 y 1970. Los crímenes del Zodíaco fueron un síntoma de las agitaciones sociales y culturales de la época, y su historia sirve como recordatorio de que incluso en la persona central en este caso, la persona cuya vida fue para siempre alterada, era Arthur Leigh Allen. Nacido el 18 de junio de 1933, Arthur era residente de Benicia, California, una pequeña ciudad ubicada a unos 40 millas al norte de San Francisco. En el momento del reinado del asesino del Zodíaco, Arthur tenía 35 años y era ayudante de profesor en una escuela elemental local. Vivía una vida relativamente normal en gran medida, pero es esta misma normalidad lo que a menudo hizo que fuera difícil para los investigadores identificarlo como sospechoso. Pocos sabían ellos, su vida estaba a punto de tomar un giro drástico. La vida diaria de Arthur parecía ordinaria. Trabajaba como bibliotecario y ayudante de profesor en una escuela elemental local. Estaba casado con su esposa, Betty, y tenía 2 hijos propios. Pero debajo de la superficie, Arthur tenía una personalidad más oscura, una que albergaba una profunda obsesión con la muerte y el ocultismo. Esta dualidad hizo que fuera difícil para aquellos que lo conocían discernir su verdadera naturaleza, y es un tema que continuaría acosando a los investigadores durante años. A menudo expresaba su amor por historias de crímenes verdaderos y era conocido por ser inteligente y calculador. Arthur era una persona compleja, y es fácil ver por qué la gente se sentía atraída por él. Tenía una presencia carismática, y su inteligencia y su ingenio lo hacían una persona agradable de estar cerca. También era conocido por ser un poco un solitario, lo que lo hacía más difícil para la gente acercarse a él. Esta mezcla de personalidad encantadora e introvertida lo hacía a la vez relatable y compasivo, pero también levantaba sospechas. Muchos de aquellos que lo conocían no podían evitar preguntarse qué se escondía detrás de su exterior pulido. A pesar de sus inclinaciones más oscuras, Arthur fue capaz de construir relaciones con aquellos que lo rodeaban. Estaba cerca de su familia y era particularmente aficionado a su hijo, Stephen. También tenía unos pocos amigos cercanos en la comunidad, incluyendo a una mujer llamada Nancy Slover. Ella más tarde se convertiría en una testigo clave en la investigación, pero en ese momento, no tenía la menor idea de que un día se encontraría enredada en una red de engaño. Poco sabía nadie. Los meses que precedieron al reinado del asesino del Zodíaco estuvieron marcados por cambios en el comportamiento de Arthur, cambios que eventualmente llevarían a su caída. Señoras y señores, es el 20 de diciembre de 1968, en Vallejo, California, una ciudad a unos 28 millas al noreste de San Francisco. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, el cielo está cubierto de oscuridad, el único sonido es el débil zumbido de la carretera a lo lejano. El clima es fresco y brumoso, una noche típica de invierno en el norte de California. Las calles están vacías, salvo por el ocasional transeúnte. Es un entorno que establece el tono para un crimen horrible que está por venir. En los días que preceden a esta noche fatal, un estudiante de secundaria de 16 años llamado David Faraday y su novia de 17 años, Betty Lou Jensen, tenían planes para ir de paseo en su coche por las carreteras rurales de Vallejo. Terminaron sus compras de Navidad y salieron de su casa a las 8 de la tarde, con el propósito de disfrutar de la noche juntos. La pareja había estado saliendo durante unos 3 meses y estaban emocionados por su futuro. Eran una pareja adolescente típica, solo intentando sacar el máximo provecho de su juventud. Los padres de Faraday le habían dado permiso para conducir, y él estaba llevando a su novia en una noche especial.
Es ahora alrededor de las 11 de la noche, y la pareja está de regreso a Vallejo desde Venecia, donde habían ido a ver las estrellas. Mientras conducen por la carretera aislada de la que Herman, de repente ven una figura parada en el medio de la carretera. Faraday reduce la velocidad, y la figura levanta una linterna y la apunta directamente al coche. La pareja está en shock, y en ese instante fugaz, Faraday aplasta los frenos. Se dispara un tiro, y luego otro. El sonido de los disparos resuena en el aire nocturno, y la oscuridad está iluminada por el destello de la pistola. Vamos a detenernos un momento para destacar el detalle más impactante de este crimen. Como espectadores, probablemente estén esperando una descripción gráfica de las víctimas, pero lo más sorprendente es la falta de evidencia física en el lugar del crimen. No hay huellas dactilares, no hay huellas de pies, no hay signos de lucha. Es como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. ¿Y lo más sorprendente de todo? El asesino del Zodíaco no tomó nada de las víctimas, ningún valor, ningún joyel, solo sus vidas. Este detalle dejará sin aliento a todos ustedes, y es algo que investigaremos más a fondo en nuestro próximo episodio. Comente abajo, ¿qué creen que realmente sucedió aquí? La policía respondió inicialmente al primer crimen conocido del asesino del Zodíaco, el asesinato de David Faraday, tratándolo como una investigación rutinaria. Preguntaron a posibles testigos, aseguraron la escena del crimen y recogieron evidencia. Sin embargo, a medida que aparecieron más cuerpos, se hizo claro que estaban tratando con un asesino en serie. La policía fue criticada por su respuesta lenta a los crímenes y la falta de coordinación entre las agencias. Esto se debió en parte a los recursos y la tecnología limitados disponibles en ese momento. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue el criptograma enviado por el asesino del Zodíaco al San Francisco Chronicle. El 20 de diciembre de 1969, el periódico recibió una carta del asesino, junto con un cifrado que decía: «Espero que estén teniendo mucho divertido tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas». El cifrado era un rompecabezas complejo que mantuvo a los criptógrafos y a los rompecódigos trabajando durante meses. Esta sola pieza de evidencia puso al asesino del Zodíaco en el foco y llevó a una investigación masiva. La policía estaba desesperada por descifrar el código e identificar al asesino. Uno de los principales sospechosos en el caso del asesino del Zodíaco fue Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso infantil que era conocido por su fascinación con el ocultismo. Fue identificado como sospechoso debido a su semejanza física con el boceto compuesto y su propiedad de un coche similar. Sin embargo, una investigación exhaustiva y un análisis forense de su escritura no coincidieron con las muestras de la escritura del asesino del Zodíaco. A pesar de esto, algunos investigadores permanecieron convencidos de que Allen era el asesino. Los medios también se enfocaron en él, lo que hizo que la investigación fuera difícil de avanzar. Un cebo rojo que desperdició meses de investigación fue el caso del asesino del zorro, un asesino en serie que atacó a personas basándose en su raza. La policía estaba convencida de que el asesino del zorro era responsable de algunos de los crímenes del asesino del Zodíaco, lo que llevó a malas asignaciones de recursos y seguimiento de falsas pistas. Esta investigación tuvo lugar en la década de 1970, pero no produjo ningún resultado concreto. La investigación del asesino del zorro fue finalmente una enorme distracción del caso original. Finalmente, la malinterpretación de la evidencia llevó al asesino del Zodíaco a permanecer en libertad. A medida que nos acercamos al último capítulo del caso del asesino en serie Zodiac, una revelación sorprendente ha estado desplegándose en el mundo de la ciencia forense, dejando a todos atónitos y cuestionando todo lo que creíamos saber sobre este asesino en serie famoso. La sorpresa que nadie predijo es que hay una significativa posibilidad de que la verdadera identidad del asesino en serie Zodiac fuera un hombre llamado Arthur Leigh Allen, un pedófilo convicto que fue investigado en la década de 1970. La nueva investigación ha surgido mostrando que la evidencia de ADN recogida de una pieza del cifrado de